Alex, tu ejercicio. Que me digas que sí. Ah, Para que te ejercites más, Alex. Bueno, entonces estamos con la Biblia en un año, la parte 2. Y estamos en la lección 43, que es el libro de Corintios. Y el maestro le puso como título, más de lo anterior y los falsos maestros desenmascarados. Como en la lucha libre, ¿no? Que están desenmascarados. Recordamos las provincias romanas, como existían en la antigüedad. Roma era el centro del mundo en aquella época. Y ahí estaba el mar Mediterráneo, que formaba la gran parte del Imperio Romano, las diferentes provincias donde Pablo fue a predicar el Evangelio, los diversos viajes misioneros. El primero ya fue cortito, el segundo ya un poco más largo, el tercero todavía más largo, el cuarto fue un viaje a Roma. Y ahí también están señalados los lugares desde donde Pablo escribió algunas de las epístolas. Casi podemos estar seguros de que esto es así, pues ya hay datos en el libro de los Hechos de que dónde estaba Pablo en un momento dado, cuánto tiempo se quedaba en cierto lugar también. Y en el caso de la iglesia de Corinto, más o menos sabemos que por ahí del 52 después de Cristo, y en el segundo viaje misionero de Pablo, nos dice Hechos, que Pablo estuvo allí por 1 año y medio, como que estuvo más tiempo que en otros lugares, y allí pues estableció la iglesia, la congregación, el grupo de hermanos de Corinto. Decía yo también como en 1929 se encontró una inscripción con el nombre de Don Erasto, que era el tesorero o un personaje importante, líder de la comunidad en el gobierno de la ciudad de Corinto, y él dejó su nombre ahí grabado en piedra para decir que él se había hecho cargo de los costos de ese camino. Ahí está. Y el nombre Erasto pues es mencionado en Romanos 16:23 como miembro de la congregación de Corinto. Estas imágenes también ya se las he mostrado, las imágenes de Corinto, que actualmente pues quedan en ruinas, y sin embargo pues vale la pena irlos a visitar. El templo de Apolo, que les decía que era muy importante la adoración de este dios, que era el dios de la adivinación, de la sabiduría, junto con Atenea, pero este era de la adivinación. Otros recuerditos allí, la fuente de Peirene, un teatro romano. Y en la segunda carta a los Corintios, que fue escrita más o menos alrededor del 56-57, un poco después de la primera, Pablo estaba en Macedonia, probablemente en Filipos, y en la primera parte de su tercer viaje misionero, y tenía la intención de visitar Corinto. Sabemos por Hechos 20 que logró su deseo. Tito había traído a Pablo buenas noticias de Corinto, especialmente con referencia a los resultados provocados por la primera carta, que ya vimos. Y la mayoría de la congregación pues había puesto atención al consejo de Pablo, de su padre espiritual, recibió humildemente, con pena propia y ajena, las amonestaciones, pero todavía había algunos problemitas por ahí, algunos focos de infección. Y aunque los falsos maestros habían perdido en todos los puntos principales, todavía seguían activos y no se daban por vencidos. Todavía seguían allí tratando de desviar a los hermanos de las doctrinas de Pablo. Y por eso Pablo tiene que remachar sus puntos y atacar directamente a sus contrincantes, a sus adversarios. Ahora, el aire que se respira en esa segunda carta es más ligero, el estilo es de buen humor, es optimista, hasta hay un poco de ironía, se habla de paz, de reconciliación, de afecto
y como Pablo está seguro de que pues le van a hacer caso igual que hicieron caso a la primera carta, y sabe también que tiene los argumentos para vencer a estas personas que todavía siguen allí tratando de derribar su trabajo en Corinto. Se nota que él ya tiene confianza en sí mismo, algo que no había en la primera carta. Pablo mismo comenta su estado de ánimo allí en la introducción, cuando él les saluda y les dice pues que está contento porque le han hecho caso, y dice que pues él, el Dios, habla del Dios de toda consolación, habla también, vuelve a decir consolación, vuelve a decir que es consolados por Dios, y continúa con ese tono pues amable, contento de que la primera carta pues no tenía. Habla de la extrema preocupación que le afligía y la esperanza que ahora experimenta. Es más abierto, habla de sí mismo, de sus sentimientos, da su opinión con franqueza, habla más de sí mismo también, algo así como una autobiografía, no totalmente, pero sí hay muchos datos biográficos de él en esta carta. Y después de explicar por qué no les visitó, como ya había prometido en la otra carta, expresa su gozo por el arrepentimiento del ofensor que fue castigado, y ahora exhorta a la iglesia a recibirlo de nuevo, que no lo dejen totalmente fuera para siempre, sino que si se arrepintió, pues que lo reciban. Y luego al del capítulo 3 en adelante, el apóstol vuelve a atender los problemas de la iglesia. Vuelve a decir que pues todavía hay algunas cosas que necesitan su atención. Y la segunda carta que la dividimos en dos partes y son marcadas como el capítulo 3 al 9 más de lo anterior, capítulos 10 al 13 los falsos maestros desenmascarados. Pero el orden de la lección va a ser al revés. Primero vamos a estudiar los de los falsos maestros y luego los asuntos pendientes. Entonces vamos a hablar de los falsos maestros porque es un tema importante para entender esta segunda carta a los Corintios. Pablo tiene que todavía defenderse de estas personas que minimizaban, que despreciaban el ministerio de Pablo. O sea, en primer lugar, pues los falsos maestros desenmascarados. Habían tratado ya los asuntos en particular y demostrado que en cada caso Pablo tenía razón sobre la base de las Escrituras y el Evangelio de Cristo. El pastor, por correspondencia de la iglesia, se siente en la necesidad de exhibir a los falsos maestros por lo que son: egocéntricos y divisionistas. Esa va a ser una característica muy importante de estas personas, que tratan de lucirse, que tratan de que la atención se vaya hacia su persona, no hacia el mensaje de Cristo, no hacia el Señor, sino hacia ellos mismos, sus dones, su presencia, su manera de hablar, sus discursos. Y también divisionistas. El que está conmigo no puede estar con aquel. Entonces, estas dos características que Pablo dice tienen estas personas deben de ser expuestas para que los corintios no se dejen llevar por este tipo de líderes. El doctor Dirk Ostendorp, un teólogo holandés, norteamericano holandés, hizo su tesis doctoral sobre los falsos maestros. Estuvo allá en Ámsterdam, en Ámsterdam. Hizo una investigación admirable que llamó la atención de los grandes eruditos en Europa. Y él se dedicó a estudiar el papel de estos falsos apóstoles. Es decir, en lugar de estudiar a Pablo, él estudió a los contrincantes de Pablo para poder entender de qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y algunos libros especializados llevan notas explicando que el trabajo, la tesis doctoral del doctor Ostendorf aclaró mucho acerca del fenómeno de los falsos maestros en Corinto.
Desafortunadamente, esta obra nunca ha sido publicada, con la excepción de una pequeña introducción en la revista teológica que publicaba el Seminario Juan Calvino con el maestro Gerald. Allí el doctor publicó una pequeña introducción, un artículo, pero nada más. Y Dirk siempre dijo que pues un día iba a continuar la serie, que de alguna manera publicaría los resultados de la investigación, pero parece ser que todavía no lo hace. Está ya jubilado, vive en los Estados Unidos con su esposa, con sus hijos, pero no sabemos más si ha publicado algo de lo que él hizo hace muchos años ya, como su tesis doctoral. Bueno, pero mucho de lo que el maestro Gerald pone aquí, por eso dice mucho de lo que sé sobre estos falsos maestros, pues se lo debo a Dirk, ¿sí? Dirk Ostendorf. Él incluso daba clases en seminarios sobre el Nuevo Testamento y su especialidad pues siempre fue Corintios. En el capítulo 11, Pablo va al grano del asunto de los falsos maestros. En el versículo 5, 11:5, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Les llama grandes apóstoles. Se afirma que dice, yo de nada soy inferior a ellos. Es decir, ¿de qué me presumen? ¿Se creen muy superiores? Y esto de grandes apóstoles es una expresión irónica, no tenemos que entenderlo de manera literal, que él esté reconociendo su grandeza, sino grandes con comillas o con itálicas, con cursiva. Dirk Ostendorf dice que grandes apóstoles debería traducirse super apóstoles. Pero otra vez es un sentido de ironía, porque ellos decían que ellos sí eran grandes apóstoles, y miren, nosotros sí somos personajes, y Pablo, bueno, de segunda clase. Dice Pablo, no, que no soy para nada inferior a ellos. Y a la luz de lo que Pablo dice en el versículo 13, no podemos tomar literalmente de que en efecto fueran grandes, estrictamente hablando, porque luego dice, ayer el 13 lo dice con total claridad. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso son desenmascarados, tienen una máscara, son hipócritas, pero en realidad son falsos, son un fraude y fingen ser apóstoles. Son palabras duras. Llamarle a alguien hipócrita, llamarle a alguien fraudulento, es una palabra dura. Y en el siguiente versículo es todavía peor. Dice que hacen lo mismo que Satanás. Satanás que se disfraza como ángel de luz. Pues no es maravilla. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus ministros hagan lo mismo. Y se ven muy atractivos, se ven exitosos, pero son como Satanás. Satanás es atractivo también. Se ve como un ángel de luz, pero sabemos que lleva a la perdición. Ahora, ¿cómo fueron estos falsos maestros? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo es que lograron tener éxito, porque lo tenían, entre los congregantes en Corinto? Pues contestamos en parte con pruebas directas tomadas de la carta y en parte también por inferencia, por deducción, por lo que dice Pablo cuando se está defendiendo. Sabemos que, según el 11:22, eran hebreos, israelitas, descendientes de Abraham. Por eso dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces, él dice, miren, en cuanto al árbol genealógico, no me pueden tachar de nada. Si ellos dicen que son tal y cual, yo también. Y parece que llegaban con unas cartas de recomendación, de que pues estaban bien preparados, de que se les hiciera caso, porque eran personas eruditas. Y dice Pablo, pues sí, tendrán ahí dice en el capítulo 3, si comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos,
Tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros. Criticaban la oratoria de Pablo y formaban grupos personales de discípulos. Dice Pablo, estas personas son así. Ahora, si yo me comparo con ellos, pues yo no quedo tan mal. Al contrario, creo que hasta les supero. Y son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes. Y continúa Pablo diciendo, ellos se confían mucho. Están convencidos de su propia superioridad, comparándose conmigo, pero en realidad, vámonos a los hechos. No tienen más que yo. Ahora, Pablo dirá, bueno, si quieren predicar el evangelio, aunque sean personas prepotentes, orgullosas de su linaje y que se creen mucho, aunque no son tanto, pero bueno, lo dejamos. Pero ¿cuál es el problema? El problema grave, lo grave de estas personas, dice en el versículo 4, es que predican algo nuevo. Predican otro Cristo, otro Jesús que el que hemos predicado. Otro evangelio. Y claro, gozaban de una aprobación popular. La gente les hacía caso, hablaban bonito, convencían. Pero sin que lo mencione, Pablo nos deja entender que esa gente se jactaba de ciertas experiencias espirituales y que eran más espirituales que la gente común y corriente. Decían tener ciertas prácticas que les permitían entonces tener este tipo de experiencia extrafísica y que les convertía pues en personajes que podían servir como guías espirituales. Y de eso se jactaban, de eso se enorgullecían. No daban la gloria al espíritu que les permitía tener esas experiencias, si es que las tenían, sino que traían la atención a sí mismos, a sus personas. Si leemos el capítulo 12, en ese contexto, a esa luz, podemos percibir una sátira en lo que Pablo dice. Se burla de las supuestas experiencias estáticas de estos super apóstoles. Y dice en el 12, versículo 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Sigues bien decirles, el Señor me reveló tal o cual cosa, y yo tuve un recuerdo, y dice, bueno, también voy a tocar el asunto de visiones y revelaciones. Imita el estilo de ellos y muestra lo absurdo de sus afirmaciones. Cuando dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y empieza a hablar de que si fue arrebatado hasta el tercer cielo, la vez pasada, ¿no? Lo de los cielos, y se lo conozco, no sé si dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al paraíso, oyó palabras inefables. Pues dice Pablo, yo no sé si estaba consciente o inconsciente. Con esto quiere decir si estaba yo despierto o dormido, porque escuché palabras inefables. Inefable quiere decir que no se puede expresar, que no se puede contar. Inefable es quedarse sin palabras. Entonces yo no les puedo decir qué fue, ni cómo fue, pero esto ocurrió. De tal hombre me gloriaré, pero bueno, más bien, yo puedo gloriarme si quisiera, y puedo decirles que tuve este tipo de experiencias, pero ¿cuál es el punto? Gloriarse en esto, dice Pablo, si hay gloriarse en nada. Es más, es una insensatez. Porque diría la verdad, pero lo dejo si quisiera gloriarme. Nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Si yo no quiero gloriarme porque, ¿cómo para qué? ¿Qué tiene esto de especial y que pueda ustedes edificarles?
Si yo tuve esa experiencia, pues gloria a Dios, la tuve y ya. Pero ¿a ustedes en qué les edifica? A menos que ustedes la tengan también. Entonces, lo que está diciéndoles es, miren, es absurdo que un superapóstol venga y se gloríe diciendo que tuvo tal o cual visión, porque, bueno, sí, y tú la tuviste, hermano, y no es algo cuerdo, dice Pablo. Pues esa es una insensatez decirles, porque a menos que ustedes lo tengan, pues no van a poder experimentar esa comunión espiritual que pudiera estar presente en este tipo de experiencias. Entonces, ¿como para qué? O sea, yo más bien me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Y fíjense, esto es bien importante. ¿Qué sentido tiene cuando Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades? Vamos a pensarlo un momentito. Cuando viene el supermaestro, dice gloria en que tuvo tal o cual experiencia y que fue arrebatado y que tuvo tal visión. Pues bueno, sí, has de ser una persona especial, que Dios te bendiga, hermano. Pero cuando Pablo dice, miren, yo fui azotado, fui atormentado, sufrí mucho y mírenme, aquí estoy. ¿Podemos obtener consuelo de un apóstol así? ¿Podemos obtener consuelo de una persona que vemos como Pablo, que sufre tanto y que sin embargo está firme? Pues sí, porque cuando nosotros estamos en esa situación de angustia, de desesperación, de tristeza, pues, pero el Señor está conmigo. Claro, tengo el ejemplo de Pablo. Pablo en circunstancias tan difíciles, tan desesperantes, no desfalleció porque Dios estaba con él. Entonces sí puedo agarrarme de la experiencia de Pablo para tener yo también esa esperanza. ¿Les ven por qué Pablo decía, yo me glorío más bien en mis debilidades? Como diciendo, en mis debilidades yo puedo comunicar con ustedes la grandeza de Dios. En mis debilidades, en mis sufrimientos, puedo comunicar con ustedes que Dios está conmigo y que así como está conmigo, va a estar con ustedes cuando estén en situaciones difíciles y complicadas. Por eso me glorío en mis debilidades. Las experiencias de Pablo son tan excelsas, así que él necesita un aguijón en la carne para mantener su humildad, para que realmente la grandeza de Dios se reflejara en su vida y que él no pensara ser más de lo que era, algo que no preocupaba a los superapóstoles. Para confirmar nuestra interpretación, Pablo hace nueva mención a los superapóstoles en el versículo 12 y hace referencias a las verdaderas señales del apóstol. Cuando dice esto que acabábamos de comentar. Con este aguijón, dice, yo quisiera, y algunos han identificado ese aguijón como una enfermedad de los ojos. No sabemos exactamente qué era, pero parece ser que era una enfermedad crónica. Y cuando ese Señor, quítamelo, dice que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo no se lo estaba inventando, el Señor mismo le había dicho, Pablo, yo me glorío en ti cuando eres débil, no cuando fuerte. Porque en la debilidad puede uno realmente apreciar la bondad de Dios. Por eso dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque si yo me presento como una persona fuerte, espiritual, que ha tenido diversas experiencias que me hace un ser tan especial, pues ¿qué necesidad finalmente tengo de la ayuda de Dios? Pero si soy débil, entonces es cuando Dios está conmigo. Dice, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí está la paradoja, que cuando uno es débil, entonces es fuerte. ¿Por qué? Porque uno saca entonces la fuerza, no, porque es el Señor el que fortalece. Pero que se siente fuerte, ¿qué necesidad tiene de alguien que le fortalezca? Cuando uno es débil, siente la necesidad y el Señor responde. Y esto arroja mucha luz sobre el problema de los dones espirituales que trata en la primera carta y también sobre otros problemas.
El paso final de Pablo, el de desenmascarar a los falsos maestros, era necesario para Pablo para poner fin a la situación que amenazaba dividir y destruir a la iglesia. Hay otros puntos de concordancia entre las dos cartas. Puede ver la segunda carta con la primera carta, los capítulos 13 al 15, con 11-28. Pero el punto aquí es que Pablo necesitaba poner a los falsos maestros en su lugar. Y quería decirles a los corintios, no sean como el mundo. El mundo quiere tener a un líder fuerte, quiere tener a un líder que hable bien, que se vea bien, que sea exitoso, que tenga poder. Nosotros no. Yo, su pastor, dice Pablo, no soy de ese tipo. ¿Ustedes piensan que ese es el líder que la iglesia necesita? No, porque entonces, ¿dónde está el lugar allí para que Dios manifieste su poder, su gracia, su gloria? Pues no hay. El líder ya está re bien, no lo necesita. Ustedes tendrán un líder que se glorifique en sus debilidades por Cristo. Yo, dice Pablo, no he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con señales, prodigios, milagros. ¿Por qué habéis sido menos que en las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Si miren, lo único que hay de diferencia en mi situación aquí con ustedes y con los demás es que en efecto no he sido carga para ustedes. Yo mismo me mantuve. Pues la única diferencia. Por lo demás, las otras iglesias me apoyaban y para ustedes esto era de gratis. Los asuntos pendientes. Aunque todavía no los habían desenmascarado, porque a ver, estamos viéndolo al revés, ya vimos la desenmascarada, ahora vamos a ver los asuntos pendientes. Pablo desarrolla la primera parte del libro con referencia a estos falsos maestros. Por eso era importante ver primero cómo eran los falsos maestros, egocéntricos, prepotentes, que buscaban su propio beneficio. Y ahora podríamos poner por título a esta sección las marcas del verdadero ministro. ¿Cómo es que Pablo presenta en los asuntos pendientes cómo es un ministro? Un ministro del evangelio. Como ya hemos estado apuntando, no va a ser como un líder político, que los corintios pensaban siempre en términos de líder, pues como un líder político, como el Erasto, ¿no? Que era el líder, que tenía dinero, que tenía influencia, que con sus propios recursos podía hacer toda una carretera. Dice Pablo, no, eso déjenlo para los líderes, pero para los líderes en la iglesia, no. Vamos a ver las marcas del verdadero ministro. Esta sección podría llevar por título las marcas del verdadero ministro, las marcas del verdadero apóstol. También podemos volver a tomar un concepto del primer libro y aplicarlo al segundo, y es el poder de Dios manifestado en la debilidad humana. El verdadero ministro, en toda su debilidad, es ejemplo de este poder. Pablo dice que la competencia del ministro, la fuerza del ministro, viene de Dios. Proviene de Dios y de nadie más. Dice el 3:5. Bueno, desde el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Es Él. Y vean cómo aquí una persona como Pablo se dice, miren, yo todo lo que he logrado ha sido por el poder de Dios. Yo soy simplemente un instrumento. No me vean a mí, por favor. No me vean a mí como el gran apóstol, no lo soy. Vean al Mesías, vean a Jesús como el grande, como el que me ha permitido hacer todo esto por su poder. No proviene de mí. La competencia proviene de Dios, dice en el versículo 3:5. Y el ministerio que Pablo ha llevado a cabo es el ministerio del nuevo pacto.
Acuérdense lo que vimos en la primera carta, 11:25, cuando hablaba de la Santa Cena. Ahora no debemos contrastar aquí el Nuevo con el Antiguo Testamento, porque Pablo dice que los que no tienen un nuevo pacto no pueden leer bien el Antiguo Testamento. No hay esa división de que si no hay una continuidad. Hay una continuidad del Antiguo con el Nuevo Testamento. Él dice, este es un ministerio de un pacto nuevo. Él dice, nos hizo ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, y luego el famoso texto que la letra mata y el espíritu edifica. El ministerio de muerte grabado con letras en piedra, se fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Pues ahora imagínense cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu. Los que no tienen a Cristo dicen no pueden leer a Moisés. Leen a Moisés y pues ni le entienden. Ahí lo tienen, pero no, ni siquiera lo pueden comprender. Como en el caso de Moisés, cuando bajó de la montaña, tenía que ponerse un velo en el rostro para que los hijos de Israel no lo pudieran ver. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No solamente era un velo que Moisés traía sobre su cara, sino que quedó como un velo también sobre el entendimiento de ellos, que no pudieron ver la verdad, no pudieron ver que la ley que traía Moisés estaba apuntando a Jesucristo. Y eso lo va a explicar más en Gálatas, lo va a explicar más sobre todo en Gálatas, también en Romanos, que ser ministro, dice, y esto es como tener un tesoro en vasos de barro. Pues generalmente un tesoro no se guarda en vasos de barro, porque el barro se rompe y se desparrama el tesoro. El tesoro, ya sean joyas, ya sean monedas, no se guardan en vasos de barro. Se guardan en vasos de metal, en cajas metálicas que aguanten. Si hay que transportarlos, si hay que guardarlos, allí es donde se guardan. Y si no, pues cuando menos en un cofrecito de madera dura. Pero si se puede, en vasos que aguanten. Pero este es en vasos de barro. Porque otra vez el énfasis es que es frágil. El ministro es frágil. Es portador de un mensaje sensacional, de un mensaje especial del evangelio. Pero el ministro mismo es un vaso de barro que se rompe fácilmente y que tampoco se aprecia tanto. Un vaso de barro cuesta muy poquito, se hace muy fácilmente, se rompe fácilmente, no tiene realmente mucho valor. Pero el verdadero ministro es un embajador y tiene un ministerio de reconciliación, puede hablar en nombre de Dios. Sí, vaso de barro, sí, pero él como embajador tiene ese ministerio para reconciliar y para hablar en nombre de Dios. Su gloria, con comillas, no viene de sí mismo, sino viene del mensaje que tiene el ministro. Si ahora, en cuanto se quiten el velo, se conviertan en el Señor, bueno, más bien cuando se conviertan en el Señor, el velo se les va a quitar, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y al final del capítulo 6, ya hablando, ¿no?, de otros puntos muy importantes también de vivir por fe, pero vamos a pasar al capítulo 6, hace referencia al sincretismo y la impureza moral que practicaban allí en Corinto. Y generalmente las dos cosas se practicaban juntas en Corinto, porque existía esa, que les comenté en otra ocasión, esa idea griega de que lo que pasa con el cuerpo no importa, que mientras el espíritu y la mente estén bien, el cuerpo es lo de menos, que se puede pecar contra el cuerpo, se puede maltratar el cuerpo, que finalmente pues el cuerpo es la parte baja, la parte no agradable, la parte inferior del ser humano, que hay que cuidar el alma, eso sí, hay que cuidar la mente, eso sí, el intelecto, pero el cuerpo,
Si el cuerpo se puede maltratar, porque finalmente el cuerpo es de segunda categoría. De Pablo, no. El cuerpo es el templo del espíritu. Y este concepto es muy, muy importante. Es el concepto hebreo, el concepto judío de que el hombre es una unidad, que si se maltrata el cuerpo, se maltrata el espíritu. Y al revés. Si el espíritu está maltratado, el cuerpo sale maltratado también. Hay una relación entre el cuerpo, la parte física, y la parte espiritual que no se puede evitar. Lo que pasa en uno se refleja en el otro. Aunque los griegos tenían el famoso dicho de mente sana en cuerpo sano, pero en la realidad había esa tendencia en la filosofía griega de considerar el cuerpo como algo inferior, algo que no tiene tanta importancia. Y Pablo dice, no, el cuerpo es el templo del espíritu. Entonces hay que procurarlo, hay que cuidarlo, y dice cosas como que, dice, no se pueden ustedes juntar en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿cómo se van a juntar con la justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas? Y qué concordia, qué paz puede haber con Cristo y con Belial. ¿Qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, el cuerpo, y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Y hasta toma un texto del Antiguo Testamento cuando le dice, él dice, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y les da esa identidad de que son el pueblo de Dios y por lo tanto tienen que portarse como tales. No solamente con sus espíritus, sino con sus cuerpos. Tienen que dar la gloria a Dios. Porque dice, si dice en el Antiguo Testamento, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, pues pórtense como hijos e hijas de Dios. En el capítulo 7, Pablo expresa su gozo por los buenos resultados de su primera carta y explica que las palabras duras pues fueron para el beneficio de los corintios. Dice, pues miren, lamento mucho haber tenido que hablarles fuerte, pero era necesario. Sí, lo lamento que tuve pues que hablar tan fuerte, pero me alegra mucho que me hayan hecho caso. Y si tengo mucha franqueza con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno soy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sí, pues no me ha ido muy bien a veces, pero saber que ustedes me han hecho caso, saber que ustedes sí me han obedecido, no por mí, sino por el Evangelio, las palabras que les he presentado, pues realmente me consuela. Me consuela mucho porque sé que cuando vaya, pues probablemente ya no voy a tener que enfrentar tanta oposición. Ya los falsos apóstoles ya no van a tener tanta influencia, todavía van a estar por allí, pero ya no van a tener tanta influencia. Porque les comento, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Si no creen que me fui de vacaciones, realmente me fue difícil estando allá y escuchando los problemas que había en Corinto, teniendo que hablarles y fuerte. Gracias por hacerme caso. Dios que consuela a los humildes, se nos consoló con la venida de Tito y pues él nos hizo saber del gran afecto, incluso dice que hasta lloraron por él, dice su solicitud, vuestra solicitud por mí, entonces esto me dio mucho gusto, muchas gracias porque Tito me pudo decir que pues ustedes estaban conmigo, se lamento que les sentiste sí con la carta, pero ¿saben qué? No me arrepiento, no me pesa, porque entonces pues lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque para algún tiempo pues sí les cayó un poco les trajo tristeza, pero ahora me gozo.
no de que se hayan ustedes entristecido, no, sino que pues se entristecieron y se arrepintieron. Es muy importante que ustedes se hayan arrepentido de esa pues mala fama que me estaban dando y que incluso ahora pues ya no tengan ustedes más tristeza, sé porque, y viene otro aquí un punto importante, es la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. La depresión y la angustia que no son de Dios va a traer muerte. Y Pablo lo sabía. Pero cuando esa tristeza es según Dios, pues produce salvación. Uno se arrepiente, uno confiesa y trae salvación. Y entonces, bueno, ya no sé, se entristecieron un poquito, pero fue su tristeza según Dios. Y entonces, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa. Qué bien, qué celo, qué vindicación. Y si ustedes ya están limpios en este asunto. Les parece ser que sí habían hecho algo los corintios, quizá habían echado a quizás los peores enemigos de Pablo, y Pablo por eso está muy contento. En los capítulos 8 y 9, Pablo da instrucciones sobre el modo de ofrendar. La ocasión es la necesidad que hay en la iglesia de Jerusalén, pero las instrucciones son de aplicación más general. Cuando dice que pues hay ya una situación difícil y que él está contento de que hayan estado pues ofrendando para los santos, y dice que, bueno, miren, por ejemplo, quiero que sepan que pues en otros lados, allí en las iglesias de Macedonia, pues nos han pedido que les demos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Primeramente se dieron a sí mismos, porque todo esto, lo del ministerio, lo de la pureza moral, lo de dar, son asuntos ya tratados en la primera carta. Y aquí encontramos una ampliación de estos temas porque obviamente la iglesia necesitaba que se recalcara sobre eso. Y les da el ejemplo de los hermanos de Macedonia, que dice, se dieron a sí mismos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se entregaron para poder entonces compartir de lo que ellos tenían con aquellos que tienen necesidad. Si ustedes saben que esto debe de ser así, que ustedes deben de compartir con el que no tiene para que pues haya igualdad. Acuérdense lo que pasó allá cuando recogían el maná. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero le doy gracias a Dios que pues ustedes están dispuestos a compartir, que ustedes están dispuestos también a enviar estos donativos para los necesitados que están allá en Jerusalén. Y ahí les dice qué cosa va a hacer para que ellos pues puedan hacerlo bien por la gracia de Cristo Jesús. Porque acuérdense, esta es una exigencia. Miren, no les hablo como quien manda, yo no les ordeno, sino que recuerden la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay que hacerlo pues de gratitud. Aquí les presento ahora un pequeño pues ejemplo. Hay varias cronologías de las cartas de Pablo. Hay algunos que incluso niegan que Pablo haya escrito tal o cual carta, y algunos que quieren ver más allá de lo que está en el texto, proponen otra, pero ya yo busqué varias y esta fue la que está un poco más completa. También da alguna referencia a el libro de los Hechos. Entonces esta cronología que les pongo aquí, ya es importante que la vayamos viendo porque pues ya estamos viendo más y más de los diferentes libros. Entonces vean cómo andamos. Vimos Romanos, dice, ¿por qué no las vimos en el orden cronológico? Porque en la Biblia se encuentran por tamaño. Entonces la más grande
pues fue Romanos y por eso vimos esta. Luego siguen las de Corintios, que están acá. Y vamos a seguir, como decía, de nuestras Biblias. Tenemos después de Corintios, tenemos Gálatas. Después de Gálatas tenemos Efesios, y así los vamos a ir viendo. Pero tengan en mente este cuadrito para recordar más o menos en qué momento de la vida de Pablo fueron escritas estas cartas. Y se repiten algunos temas, ¿sí? Porque pues son diferentes grupos, diferentes problemas. Muchas de las cartas responden a problemas, no todas, sabemos que Romanos no, pero sí responden a ciertos problemas, o Pablo quiere lograr algo con alguna de sus cartas, y por eso están puestas allí en orden cronológico. La primera parece que fue Gálatas, y luego vienen las de Tesalonicenses, luego las de Corintios, que ya acabamos de estudiar hoy. Después viene Romanos, que ya estudiamos. Luego vamos a tener los demás. Pero en ese orden más o menos son las cartas. Las que tienen allí un asterisco señalan a las cartas que él escribió cuando estaba prisionero en Roma. Y las otras que pues, están en Éfeso, probablemente. También hay alguna mención del libro de los Hechos a las diferentes iglesias. Y la última fecha, ya no sabemos más de Pablo, probablemente fue ejecutado en el año 65. Esa fecha es segura porque ya en el año 70 Jerusalén ya había dejado de existir como tal. De hecho, el emperador romano quiso que ya no se llamara Jerusalén, pero en el año 70, pues ya más tarde, no quiso que se llamara Jerusalén, pero el año 70 se marca como la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, quemaron, saquearon y se llevaron los tesoros a Roma. Estamos hablando del año pues 65. Y ya no aparece este hecho ahí porque pues, Pablo ya había muerto. Pero ahí tienen entonces esta cronología para que la tengan ahí a la mano de qué fue escrito primero. Como digo, no es tan relevante, sí es relevante, pero no tanto, que si estudiamos primero una y luego la otra, porque finalmente son cartas que fueron escritas a diferentes congregaciones, que una fue primero, la otra después, porque contesta también diferentes problemas. Y la última, que es la segunda de Timoteo, y que fue escrita también desde Roma. Ahí tienen, les decía, la cronología. Para la siguiente lección vamos a leer la carta de Gálatas. Bien, pues tenemos los 5 minutos para algún comentario o la tarea que nos va a dejar Alex. Se ha habido muy, permisivo, ¿qué digo? Muy consentidor, Alex. No nos ha dado tareas. Hermana, yo tengo una pregunta. Hoy en día puede haber personas que tengan experiencias sobrenaturales, que sean cristianas y que tengan esas experiencias. Sí, recuerden que el Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el de Pablo es el mismo. Sí hay este tipo de experiencias espirituales, claro que las hay. Sobre todo si uno busca la presencia del Señor en oración, en ayuno, con lectura de la palabra. El Señor se manifiesta, sí se manifiesta. Pues Pablo no está negando esto, sino lo que él está en contra es de la fanfarronería, de enorgullecerse en estas experiencias. Y más bien es eso. Pero miren, quieren la verso, yo también las tengo. Sí, pero no voy a ir a las iglesias, sino miren qué espiritual soy y miren cómo el Señor me bendijo y entonces tuve la bendición. Se las tuve, pues sí, pero ¿y eso qué? A mí lo que me interesa es
predicar el evangelio, que se arrepientan, que sigan al Señor, que se mantengan puros, que realmente glorifiquen a Dios, que compartan de lo que tienen con los demás. Pero de que las hay, las hay. Por supuesto que las hay. Lo malo es la glorificación. Entonces uno se crea mucho más creyente, se crea mucho más espiritual que el vecino. Esa comparación, esa vanagloria, es lo que Pablo dice, no, si tú la tienes, pues glorifica al Señor. Acuérdense que lo vimos en el contexto también de hablar en lenguas, ¿no? Si tú hablas en lenguas, pues llégale, ¿no? Pero ya ora con Dios. ¿Para qué llegas a la iglesia a estar hablando? Y sí, bueno, a lo mejor sí que lo hagan, pero que alguien interprete. Ya nada más para lucirte. No. El punto es ese. Que Pablo dice, no es una cuestión de la cual uno se tiene que enorgullecer. Buscar, sí. Como decía, con la oración, sí. De que hay experiencias espirituales, por supuesto. Que el Señor responde, sí. Y que si uno busca su rostro, como le decía, en oración, en ayuno y en el estudio de la palabra, cuando uno se sienta, de veras, sí hay un autor es católico, fundó los jesuitas, San Ignacio, que tiene incluso todo un libro que se llama Ejercicios Espirituales, y hay retiros donde la gente va y se dedica a meditar en la bondad de Dios, utilizan la palabra y tienen ese tipo de experiencias. Ahora, no podemos decir que están mal, sino que creo que sí son las disciplinas espirituales que sí tenemos que hacer. Es que le pregunto porque tengo una conocida, es muy conocida mía, donde ella hace tiempo me dice, oye, Jazmín, me pasa esto, y me contó que antes de la pandemia, en el 2018, todo ese año ella empezó a sentir miedo y angustia, que las 24 horas andaba así, y que ella oraba. Ella es presbiteriana, no es de otra iglesia, es reformada, y es muy amiga mía, y me platicó eso. Y pues se sentía así, que ella oraba y le decía a Dios que le quitara eso, pero que un día, en la noche, apagó la luz de su cuarto y ya se iba a acostar. Lo apagó, se sentó en la cama ya para dormirse, y en lo que se sentaba, se le apareció la muerte. Así, literal, eso me contó ella, se le apareció la muerte y se burlaba de ella y la señalaba y se reía. Y ella pues se hincó y empezó a orar y le pidió a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo esto? En el 2019 también, ese miedo, hasta que vino la pandemia. Y ella me dice, Jazmín, ¿será eso relacionado con esto? ¿Por qué yo vea eso, Jazmín? ¿Por qué? Y yo le dije, no te puedo responder, no lo sé. Satanás sabe cuándo van a pasar las cosas o cuándo alguien se va a morir, porque ella dice que cuando alguien se muere de su familia siempre ve la muerte. Y ella no cree en eso. Yo nunca he practicado nada malo, Jazmín. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y yo siempre le pregunto a Dios, y hasta le he reclamado, pero le he pedido que me quite eso. Si yo nunca he practicado nada ocultista, ¿por qué me sucede esto? Y yo lo único que le respondí, no te sé decir. Si tú no sabes, pues menos yo. Pues lo único que podemos decir es que acuérdense que también eso lo dice Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o contra personas, sino contra huestes espirituales. Pero no le está diciendo de broma, ¿eh? Le está diciendo en serio. Que nuestra lucha es una lucha espiritual. En algunos se hace quizá de manera más evidente que en otros. Eso no sabemos por qué. No tenemos razón. No sabemos. Pero de que existen esas fuerzas espirituales, sí existen. Y el Evangelio, bueno, Pablo lo dice en sus cartas. Y que tenemos que, por lo mismo, agarrarnos más del Señor. Y un arma, pues es la palabra.
y de la palabra, sobre todo los salmos. Los salmos, porque los salmos son oraciones. Entonces, cuando uno está orando, cuando uno está cantando, además salmos cantados, los salmos se cantaban, no se recitaban, se cantaban. Pues con esto entra uno en comunión con Dios a través de la oración, y cuando uno está en ese estado de comunión con Dios, pues es cuando puede uno detener los dardos del maligno. Como si no le podemos decir por qué, pero sí le podemos decir en qué situación puede ella ponerse, no nada más clamar a Dios, sino hacer algo, cantar los salmos. Y otra vez, no es una cuestión de magia, como a veces los curanderos ahí cantan los salmos. No, no, no es cuestión de magia, sino simplemente que es la oración, el vínculo que nos une con el Espíritu. Pero la oración no nada más, ay Señor, ayúdame, bendice. No, no, una oración con contenido. Y para eso están los salmos. Los salmos están para eso, para educarnos en cómo orar con Dios. Con las palabras correctas, pues. Ahí están. Y sobre todo les decía, con la música. Sí, voy a hablar con ella y le voy a decir eso, porque sí está muy preocupada, porque a él siempre le pasa eso. Y pues sí, le voy a comentar. De hecho, yo le he mandado links, pero no se conecta, no sé por qué. Le voy Dile que estamos tratando esos temas, que podemos, porque vamos a seguir tratando esos temas, porque están en las cartas de Pablo. Sí. ¿Sí? Y acuérdense, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, su lucha, además de que era con los líderes, también fue con los demonios. Y era clarísimo, la lucha, insisto, es espiritual. Y primero es nuestra mente y luego el cuerpo, también va por ahí. Va junto. Pero sí, sí, también es bueno, ya que lo mencionan, ¿no? Creo que sí es importante hacer esos ejercicios espirituales de buscar la comunión con Dios. Por eso les insisto tanto en que escuchen las palabras, escuchen la palabra en los celulares, ¿no? De verdad, que su mente se vaya llenando con eso. Ah, ya terminé otra vez y otra vez. Son dos procesos, ya les mencioné, ¿no? El proceso de la lectura es excelente, pero también el proceso de escuchar, donde entra por el oído. Una cosa es que entra por los ojos, que es excelente, pero cuando entra por el oído, entonces se complementa más. Y si es con música, mucho mejor. Son prácticas espirituales. Sí, ¿puedo hablar? Sí. Hola. Sí, le estaba escuchando lo que dice Jasmine y que le diga a su amiga que no tenga miedo, al contrario, eso fortalece nuestra fe porque eso nos recuerda, como tú acabas de decir, la lucha que tenemos contra las otras huestes. El punto es en recordarle a la que se le está apareciendo o eso y decirle que Jasmine, que esta muchacha sabe en quién ha creído y quién es el que responde por ella. A mí en dos ocasiones estando en Celaya me apareció, pero no con la muerte, sino otra situación. Y lo único que se me vino a la mente fue, hay una en Acapulco, es empezar a orar, el Jehová es mi pastor y el Padre Nuestro, y decirle, tú no tienes nada conmigo. Tú sabes que soy hija de Dios y que Jesucristo es mi Señor. Punto. Pero así con energía. Y entonces esas cosas desaparecen. Y no es para darte miedo. Ya claro que despierta uno y, ay, Anita, ¿qué pasó aquí? No. Pero otra vez es para fortalecer nuestro espíritu y decirnos que Dios está con nosotros y otra vez que la lucha no es contra mi hermano, ni contra mi primo, ni contra el vecino. Es contra huestes celestiales que van a hacer infundirnos miedo. Y decir, pues creo que Jesús no me está respondiendo muy bien, entonces tengo que buscar un amuleto o tengo que buscar algunos rezos, tengo que buscar, no, nada de buscar esas cosas, sino afianzarse en la palabra y no más. Y sí, el Señor da luego la paz, da la quietud y la fortaleza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias. Sí, gracias, hermana.
ella más que nada me preguntaba que si Satanás sabe cuándo se va a morir una persona o cuándo va a venir a la tierra o cosas así, y es lo que yo no le supe decir. Digo, no te sé decir. Bueno, No. eso sí lo podemos contestar. Satanás no tiene los atributos de Dios. Dios sí es omnisciente, omnipotente, Satanás no. Eso sí nos tiene que quedar claro, que Satanás sepa cuándo voy a morir, no. El único que sabe cuándo me voy a morir es el Señor, es mi Dios. Satanás no es omnisciente, no sabe todas las cosas. Dice que sabe, pero es un mentiroso. Exacto, es Eso miente, sí, miente. eso sí le podemos decir. Que no, hermanita, no, Satanás no sabe. No sabe. El único que sabe cuándo te vas a morir y cuándo te van a morir tus familiares. Sucede que te aparece la muerte, bueno, eso no quiere decir que Satanás te está avisando que se va a morir, no. Sí, porque es que yo le dije, no sé qué es lo que, o sea, qué es lo que está causando esa experiencia espiritual que tú tienes. Le digo, no te sé decir, no sé si viene de parte de Dios o del diablo, o sea, no sé. Pues si le provoca angustia, no viene de Dios. Pues sí. Como decimos aquí, que dijo Pablo, hoy lo aprendimos, ¿no? Se produce esa angustia, esa tristeza que lleva a la muerte. Cuando viene de Dios, lleva al arrepentimiento. Ahí está, bien claro. Esa angustia, esa depresión, lleva al arrepentimiento. Y entonces uno confiesa el pecado, lo que sea, el Señor restaura. Cuando no viene de Dios, produce nada más desesperación, angustia, tristeza, incluso muerte. Pues eso ella lo puede ver, que no es de Dios, si le produce angustia, tristeza y desolación. Pero en esos momentos tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Si ella está cantando un himno, un salmo, no va a aparecer. No va a aparecer, porque su mente estará en comunicación con Dios. Y entonces esas pues apariciones no van a aparecer, no va a ser posible si su mente va a estar ocupada con la palabra de Dios. ¿Sí me explico, verdad? No puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si está su mente ocupada con la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios, es decir, sobre todo los salmos, que son ejemplos de oraciones, no va a ocurrir. Pero tiene que tener la mente ocupada. Y sí, y como cuando menos sí le podemos decir, si te produce angustia, desesperación y tristeza, no es de Dios. Porque, Señor, la presencia de Dios produce gozo. Y cuando hay tristeza, como le aprendimos hoy, la angustia que lleva al arrepentimiento, entonces es de Dios, pero no es el caso. ¿Sí? Yo creo que eso nos quedó claro, ¿no? A partir de esta carta. Lo de la tristeza y la angustia. Cuando es de Dios, conduce al arrepentimiento. Cuando no, conduce a la muerte. Porque ya sabemos los frutos del Espíritu. ¿El primero cuál es? Lo vamos a aprender con Pablo. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Gozo. Estrellita para Vicky. Paz. Le gané a Leora. Muy bien, pues entonces continuamos con esto. Temas con las cartas. Y pues que sigamos adelante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Gracias Dios a mediante. todos. Hasta luego. Dios Sarai, feliz año. Adiós, adiós. Adiós. Nos vemos el próximo sábado.